Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión de esta tarde titulada Cuidados neurológicos en el paciente crítico. Ya la hizo hospedadora maestra, adelante, puede iniciar. Gracias, buenas tardes. ¿Me confirma que se pueda ver la pantalla? No, Todavía no no, me, maestra, no no me se da ve. todavía no me da el acceso, maestro, Ya está, Ya, maestra. listo, ya. Adelante. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con los temas. Corresponde los cuidados del paciente neurológico, los cuidados neurológicos. ¿Me confirman que ya se pueda ver, por favor? Que se escuche, que se vea. ¿Sí se escucha? Sí, maestra, ya se Sí, ya se escucha. puede ver. Gracias. Gracias. Bueno, voy a ver más la pantalla. Bueno, entonces vamos a revisar el tema de los cuidados del paciente neurocrítico o cuidados neurológicos. Bueno, estos pacientes que también vamos a ver un poquito también de la parte que corresponde previo a lo crítico, que son los pacientes pues que llegan a áreas como de choque, de urgencias, que incluso hasta en otros servicios fuera de la UCI necesitamos pues vigilar este tipo de cuidados, porque son situaciones que se complican y pueden evolucionar tórpidamente, pero muy rápido. Entonces, bueno, entonces vamos a partir de que necesitamos hacer una valoración. Nuestra valoración en pacientes que responden, que no están sedados, que podemos preguntarles, es la escala de coma de Glasgow. Esta escala de coma de Glasgow, pues es clásica para los temas de paciente o cuidados neurológicos, porque va a evaluar distintos puntos. De aquí parte de que en la formación se les comparta, se les enseñe a los estudiantes, incluso personal de información, pues sea pues compartida esta información para que sea más precisa esta valoración, ya que de esta también va a partir cómo clasificar algunas otras acciones, ¿no? Como la intubación, aparte de que Glasgow, incluso para clasificar el TCE, qué puntuación Glasgow tienen. Entonces, pues esta escala tiene algunas consideraciones como en pacientes sedados no se podría aplicar porque necesitamos una respuesta comunicativa. Para estos pacientes, pues que tienen sedación por su patología, por alguna otra situación, pues tendríamos que utilizar otra escala más específica. Ejemplo, la escala de Ramsay, la escala de RAS o la escala de SAS. Incluso también esta escala nos sirve para determinar algún componente que ya neurológicamente está siendo afectado. Por eso es que los pacientes que están hemodinámicamente inestables presentan de manera abrupta pues decremento de la puntuación Glasgow. Y es decir, también pacientes que pues están en estado de choque, su Glasgow se ve alterado. También es importante determinar que los cambios significativos en esta escala, un ejemplo, una caída de 2 puntos, ya viene a determinarse otras causas, aparte de las adicionales con las cuales está el paciente presente en el servicio, y es necesario indagar qué es lo que está pasando, así como otras valoraciones que se tienen que hacer, como las pupilas, y esta escala, pues vamos a revisarla así de manera rápida. Pues, ¿qué necesitamos identificar? Necesitamos identificar la apertura ocular, primeramente, de allí sigue la respuesta verbal y una respuesta motora. En la respuesta
pues oculares, prácticamente como viene aquí este ejemplo de esta escala, sí tiene un valor de 4 puntos máximo en el primer rubro, que es la apertura ocular. Si es espontánea, si responde a su nombre, hacia algo que nosotros le comentamos, si le decimos abre los ojos, si lo encontramos con los ojos cerrados o está durmiendo, ¿no? Pueden haber esos sesgos de que no determinemos que sí tiene una respuesta verbal, perdón, de apertura ocular espontánea, porque podríamos confundirlo con que está durmiendo. Sin embargo, por eso es que es importante valorar cada punto, si tiene o no tiene dolor al estímulo que nosotros, nosotros también preguntemos, o incluso si no responden, que a un paciente abra los ojos cuando se le proporciona una estimulación que cause un dolor, tiene que ser una, incluso para revisar esta valoración del dolor, no tiene que ser una situación que lesiona al paciente, como antes se hacía, que pellizcaban los pezones, o la que todavía prevalece, que es la opresión torácica. Esas situaciones ya tendrían que pasar por otras prácticas que pues tendrían que ser pues menos lesivas. Un ejemplo, ¿no? Hacer ¿cómo se llama? Dice aquí en la bibliografía, leve pellizco del trapecio, estimulación de los lechos unguiales, es decir, situaciones que no lesionen tanto al paciente como para que abran los ojos. O incluso si a pesar de este estímulo doloroso, pues no responden, allí tendría un valor de 1. En esta escala no hay valor de 0, podrán notar. Ahora, este rubro, que es la respuesta verbal hacia nuestra conversación, el paciente contesta orientado, está conversando, tendrá un valor máximo de 5 puntos. Si está desorientado o si está hablando, valor de 4 puntos. 3 es palabras inapropiadas. Y el 2, sonidos incomprensibles, para terminar con el 1, que no tiene ninguna respuesta, a pesar de que hay pacientes que están muy fluctuantes entre el 4, el 3. De esta manera, pues también pueden evolucionar tórpidamente hacia el 2, incluso hacia el 1. Es importante vigilarlos. Hay a veces que nos indican, pues por el área médica, si las indicaciones, si el paciente requiere una valoración del Glasgow horario, ¿no? Hay veces que de manera horaria se tiene que valorar a los pacientes por la situación que presenten, para detectar oportunamente estos cambios que pues van a dar pauta a otras intervenciones. Y el rubro de la respuesta motora, ¿ok? Entonces, de esta respuesta motora, tiene ahora 6 puntos. La primera, decíamos, creo que aquí, permítame. Sí. Aquí, creo que se movía, ¿no? Entonces, esta valoración del Glasgow en la parte motora, vamos a valorar hasta 6 puntos, y 1 punto es en ninguna respuesta. De esta es importante determinar que en el valor de 2 y 3 son situaciones muy específicas, pero bueno, el valor 6 es que obedece a una orden verbal. Es decir, le decimos alza el brazo, ya nos contestó, ya abrió los ojos, sí nos contesta orientado. Ahora le podemos pedir que alce el brazo, que mueva la cabeza, que saque la lengua, etcétera, ¿no? Pero que tenga otra acción ahora con los miembros de su cuerpo. Y
número 5 es que localiza el dolor, que si nosotros, pues, en el valor que nosotros buscamos que proporciona un estímulo, pues, doloroso, tendría que ser doloroso leve, él quita la mano, ¿no? Ahora nos quita el estímulo. En el 4, retirada y flexión, que si no logra retirarnos con su mano, con algunas de sus miembros, el estímulo doloroso, pero bueno, por lo menos se retira, ¿no? O se retrae. Y ahora el 3 es una flexión anormal. Esta significa una rigidez de decorticación y el 2 es extensión, una rigidez de descerebración y el 1 pues sería ninguna. Estos ahorita tenemos un apartado para estas dos específicamente, ahorita las vamos a revisar. Y bueno, hay situaciones específicas, como por ejemplo pacientes que tienen algún trauma, una situación en rostro, que puedan orillarse a un edema palpebral, a un traumatismo en la cara que les impida, ejemplo, abrir los ojos, ¿no? Hay situaciones que es tanto el edema palpebral que no les permite abrir los ojos. Así, en esta situación, nosotros tendríamos que especificar que no es valorable o no es evaluable. Depende cómo en sus instituciones lo manejen, ¿no? No valorable o no evaluable. Así, con la respuesta verbal, hay pacientes que tienen pseudoanalgesia, pero pues no podríamos tener una valoración de Glasgow tan precisa con los pacientes que tienen, ejemplo, un tubo orotraqueal, ¿no? Entonces, esta situación, a pesar de que sea una sedación consciente, ejemplo, si les administran dexmedetomidina, el paciente pues puede estar despierto, con los ojos abiertos, pero no es tan comunicativo como nosotros pudiéramos valorarlo. En este caso, pues es importante especificarlo en los registros. Y pues pacientes que tienen algunos tipos de disfasias que no se han pues valorado, entonces estos pacientes también es importante ahí determinar lo que no es posible, incluso algunas parálisis, ¿no? Que tienen algún tipo de parálisis que les impide pues abrir el párpado. Y pues como comentábamos, estas situaciones que pueden causar dolor como pellizcar los pezones, la compresión del esternón, pero pues tenemos otras estrategias como hacer el estímulo doloroso, ¿no? En este caso, lo que la bibliografía pues sugiere es hacer un pinzamiento del lecho unguial. Entonces, en esta parte eh, es sensible, no es tan traumático como podrían hacer hacer un pinzamiento de pezones, ¿no? Ahora, en otro caso, pues hacer un pinzamiento del trapecio, no hacer esta maniobra, pues oprimir un poco el brazo. Esta situación pues ya es menos lesiva. Y en el estímulo verbal, cuando nosotros le hablamos al paciente, no, si lo desconocemos, no sabemos qué conciencia está llegando, es la primera valoración que hacemos, tal vez desconocemos que tiene, ejemplo, una hipoacusia, una situación de oído a nivel interno que le impide escuchar. Por eso que también es importante cuando demos la instrucción de abrir los ojos, lo hagamos fuerte, ¿no? Entonces, tal vez el paciente pueda tener una respuesta ocular espontánea, pero está durmiendo, pero no escucha, ¿no? Entonces, si nosotros le hablamos, por eso es que no es en algunos casos dicen que no es en este orden, ¿no? Sino pudiera valorarse en función a cómo nosotros determinamos. Ejemplo, podríamos primero hacer una estimulación leve, ¿no? Tocar al paciente a diferencia de hacerle un estímulo doloroso. Y pues este estímulo doloroso, como ya comentaba, es importante no lesionar al paciente. Y otra situación que en los cuidados neurológicos, en la valoración es importante determinar, pues son las pupilas. El tamaño de las pupilas nos va a reflejar el estado neurológico. Si el paciente tiene alguna situación que ya está dañando a nivel de los pares craneales, y por eso que se tienen que evaluar las pupilas. ¿Qué se evalúan las pupilas?
ejemplo, la forma, el tamaño. ¿Quién más me puede decir, aparte de la forma y el tamaño de las pupilas? Lo pueden escribir ahí en el chat o comentarlo. La distensión que tiene cada uno. El tamaño, ok. ¿Qué otra? Gracias. Pues se tendría que valorar una a una, ¿no? Derecha e izquierda. Tamaño, forma. Tamaño se refiere al diámetro, ¿no? ¿Cuántos milímetros tenemos en cada pupila? Si son simétricas, la derecha con la izquierda, o son asimétricas, es decir, isocóricas o anisocóricas, ¿ok? ¿Qué más se tiene que valorar? Pues los reflejos, ¿ok? La dilatación, exacto. Los reflejos sí responden a la luz directa, ¿ok? O incluso si al estimular, ejemplo, la pupila derecha, se estimula de manera leve la izquierda, es decir, de manera indirecta, tiene un reflejo de la pupila contraria, ¿no? Ese es el reflejo consensual, ¿ok? Y el fotomotor directo es el que conocemos que hacemos de manera directa, pupila, la primero y siguiente otra pupila. Y el consensual, que estimulamos una pupila, pero la pupila contraria tiene una leve y menor respuesta, pero tiene una respuesta. Y pues se hace una situación de si es positivo, si es negativo o si es una respuesta lenta, porque puede ser lenta. O sea, no de manera inmediata, pero 1 o 2 segundos que responde la pupila contraria. ¿Y qué otra situación? Bueno, este aumento o esta diferencia de los diámetros en las pupilas, pues es importante determinarla, por eso es que también hay indicaciones donde nos marcan hacer una valoración pupilar, ejemplo, horaria, cada 2 horas, etcétera, ¿no? Esto es determinante para saber si hay un deterioro del paciente, ¿ok? Ahora, siempre se miden en milímetros, pero si somos pues más prácticos, pues podemos decir mióticas o con midriasis, ¿ok? Entonces, estas alteraciones pupilares que nos pueden representar una lesión hemisférica, si tienen una dilatación de 5 a 6 milímetros, que no hay reflejo fotomotor, ¿ok? Es decir, no responden a la luz, pero sí se dilatan frente al estímulo doloroso. En este caso, también tenemos lesiones de la protuberancia, es decir, pupilas que son de manera puntiforme, es decir, son como puntitos, un diámetro menor a 2 milímetros, de 1 milímetro, estas son las pupilas puntiformes. La lesión del nervio craneal, es decir, aquí tenemos una pupila fija, pero está dilatada, es unilateral, es decir, no precisamente son las dos, y pueden sugerir la lesión del nervio craneal, y por esta situación es una emergencia. Aquí esta emergencia que nos va a sugerir una herniación, es decir, se está desplazando alguna de las estructuras, ya sea líquido, sea masa, sea sangre, ¿ok? Líquido cefalorraquídeo, masa, sangre. Entonces, estas situaciones son importantes determinarlas a partir de la valoración pupilar, y las pupilas dilatadas bilateralmente, pues esta es pues de manera casi franca una herniación bilateral, es decir, ya sea la materia, ya sea que la estructura, la sangre o el líquido cefalorraquídeo está siendo desplazado y se está herniando el paciente, ¿no? Entonces, también es importante determinar la evaluación del estado respiratorio. Este estado respiratorio, pues vamos a determinarlo mediante el patrón que es clásico, el de Cheyne-Stokes, ¿ok? O otros tipos de respiración que son más, nos van a sugerir pues un colapso también de la lesión, del
del bulbo que viene a dirigir pues prácticamente la respiración, y para esto pues necesitamos determinar la frecuencia respiratoria, la amplitud, el ritmo. Para esto, esta imagen que aquí nos representa la respiración de chain stop es una respiración que inicia de manera superficial, se vuelve profunda, hay una apnea y nuevamente inicia superficial. La necesidad de oxigenar pues la hace profundizar este tipo de respiración, pero nuevamente regresa a una apnea. Entonces, estas situaciones son tan importantes determinarlas, de que a partir de esto se va integrando pues todo el patrón de signos y síntomas, ¿ok? Y pues en este caso pues pacientes que están en la UCI que tienen un tipo de ventilación mecánica pues controlada, mandatoria, pues no sería posible determinar de manera inicial, sino como comentábamos al inicio, en pacientes que llegan a valoración, llegan a choque, incluso que están en áreas de hospitalización, es importante determinarlas, ¿no? Que ya pasaron a una cirugía craneal, a una lobectomía, que pasaron a una craneotomía, etcétera. Entonces, que están teniendo una evolución tórpida, es importante valorar y evaluar el estado neurológico que esto va a integrar, porque como comentábamos, el área médica muchas veces indica, ¿no? Cuidados generales de enfermería, pero ellos en su práctica tienen otra metodología, por eso es que nosotros tendríamos que integrar todos estos conocimientos para hacer esos cuidados ya no generales, sino específicos de nuestro paciente. Y otra situación que necesitamos determinar con la evaluación de la fuerza motora, un ejemplo es una escala de Daniels, que podemos nosotros observar si hay contracción, si el paciente tiene movimientos, si se resiste al plano, si el paciente pues coordina y tiene pues, movimientos contra la resistencia, ¿no? Esta es una escala pues que nos va a servir, pero también encontramos otra escala que es la Medical Research Council, y pues esta va a hacer una valoración con unos puntajes del 0 al 4, al +4, y ahora valores negativos al -5 y 5 positivo. Les comento, bueno, ausencia de contracción sería un valor de 0, el temblor o contracción muscular mínima es 1 punto. En un movimiento activo sin resistencia a la gravedad es un 2, es decir, arrastra, es un 2. Un movimiento activo contra la gravedad es un 3, es decir, logra alzar los miembros. Un movimiento contra la gravedad y resistencia leve es un 4, que nosotros ponemos una resistencia contra su miembro, su brazo, su pierna, y ahora aplicamos una resistencia moderada, es decir, un poco más fuerte, tiene un valor de +4, pero ahora que es un movimiento activo contra la gravedad y una resistencia fuerte, pues un 5, ¿sale? Y una fuerza normal es un valor de 5, ¿sale? Y bueno, una evaluación de esta situación motora, como comentábamos, en los pacientes que ya tienen en la escala de Glasgow, que se relaciona a una situación pues ya de déficit neurológico, como de corticación y de cerebración, o incluso pues van a hacer unas situaciones pues que nos van a mostrar unos signos como son la decorticación con los miembros, fíjense, aducidos, los codos, los puños están flexionados, así podemos ver en la imagen, incluso hay una flexión de las plantas, a diferencia de la descerebración. En este caso, los pacientes no están flexionados, sino hacen los miembros, los codos, los pronan, ¿no? Los ponen hacia arriba, ¿sale? En este caso también los puños, los dedos quedan flexionados para hacer una flexión plantar. Estos son unos ejemplos aquí que podemos ver en las imágenes. En este caso hacen los brazos en forma de C, a diferencia
de la descerebración que los hacen hacia afuera en forma de E, es un ejemplo, ¿no? Con las manos. Y en la decorticación hacia adentro, en la descerebración hacia afuera. También funciona con esta otra imagen. A ver, la regresamos. Aquí se ve un poco hacia adentro. Es flexión, recordemos, y la descerebración es extensión, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante determinar estas situaciones? Porque nos van a dar datos de entidades importantes de determinar y que son tan temidas, tan prevenibles también, como la hipertensión intracraneal. Ahorita vamos a ver estos cuidados que nos refieren para la hipertensión intracraneal. Muchas veces vemos como en la globalidad de las indicaciones médicas, pero tal vez no las puntualizamos o no las dimensionamos de qué es lo que tratan las indicaciones. Ejemplo, ¿no? Piden una PAM, piden eutermia, piden euglicemia, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas intervenciones van a impactar, a prevenir la hipertensión intracraneal. Entonces, para determinar estos componentes del líquido cefalorraquídeo, la sangre y el parénquima cerebral, ¿me puede decir alguien a qué teoría corresponde la integración del líquido cefalorraquídeo, de la sangre y del parénquima cerebral? ¿Alguien que tenga idea? ¿A qué teoría? ¿Qué teoría compone el líquido cefalorraquídeo, la sangre y el cerebro? ¿Se acuerdan? ¿Ya se acordaron? Imaginémonos, bueno, aquí está la imagen, ¿no? Este es un cráneo, ¿ok? Es una imagen de un cráneo, de las estructuras, pero el cráneo, el parénquima cerebral, es decir, el encéfalo como tal, la sangre, el líquido cefalorraquídeo, no son no son elásticos, ¿vale? Mucho menos la cavidad craneal. Entonces, no son elásticos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si hay lesión en alguno de ellos, ejemplo, hay una inflamación del parénquima cerebral, hay aumento de sangre o hay aumento del líquido cefalorraquídeo, ¿qué tienen que hacer los demás? Que sería el parénquima cerebral, el líquido o la sangre, tienen que desplazarse, lo que se llama a un cuarto espacio, ¿ok? Entonces, de esta manera es como se incrementa la presión que tenemos dentro del cráneo, porque el cráneo no es elástico. Entonces, es donde viene el aumento de la presión intracraneal y puede causar herniaciones, ¿ok? Puede causar otras lesiones. Disminuye la perfusión cerebral, es decir, disminuye el paso de todas estas pequeñas venas, pequeñas arterias capilares hacia toda la estructura del cráneo. Entonces, ¿qué es lo que pasa si estos componentes en algún dado caso aumentan o disminuyen? Si hay aumento de alguno de ellos, se genera este cuarto espacio y pues hay una inestabilidad, por eso es que muchas veces lo representan con una balanza, ¿no? Que tienen que estar en equilibrio a pesar de que el parénquima cerebral es el mayor en tamaño, de ahí le sigue la sangre y de allí pues el líquido cefalorraquídeo. Si ocurre un aumento de estos
componentes, pues, ¿qué va a ocurrir? Puede ocurrir una hipertensión intracraneal, ¿no? Dado a la teoría de Kelly-Monro o Monro-Kelly, ¿ya se acordaron? Y bueno, entonces hay pues intervenciones que introducen un catéter para determinar la presión intracraneal y a partir de esta determinación, que es un método invasivo, se conecta un catéter a un transductor, a un monitor y a través de ese pues se determina la presión intracraneal. En este caso, si es mayor de 15 milímetros de mercurio y se mantiene durante 5 minutos, y por encima de 20 milímetros de mercurio, se considera que está alterada la presión intracraneal. ¿Okay? Entonces, ¿qué consecuencias nos va a traer la hipertensión intracraneal? Pues primeramente, estos capilares no van a irrigar de manera correcta toda la estructura cerebral, ¿no? Entonces, ¿a eso qué quiere decir? Que va a haber una disminución de la presión de perfusión cerebral, ¿ok? Y por ende va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Todas estas arterias, venas, capilares, pues no llega la sangre oxigenada de manera correcta. Y este es un órgano que no tiene depósitos como el hígado, ¿no? No tiene un depósito al cual recurrir si se le agota el oxígeno, si se le agota la glucosa, entonces no tiene un depósito. Por eso es que este es uno de los órganos que más sufre. ¿Ok? Entonces, ¿qué también puede ocurrir? Hipoxia e isquemia. Entonces, este deterioro va a ser dado por la baja de oxígeno, incluso puede llegar a una isquemia cerebral, aumenta, fíjense, la presión de CO2, que la presión del CO2 y el CO2 en el cerebro cuando aumentan, pues también son tóxicos, son medidas de críticas para el cerebro, incluso el pH, van a causar una vasodilatación y por ende un edema cerebral, es decir, hay un círculo vicioso en esta interrelación y hay un aumento adicional por este edema, por esta vasodilatación, al aumento de la PIC. Entonces, se genera un ciclo vicioso, un círculo vicioso que va a provocar de manera consecutiva isquemia, herniación, edema y más isquemia y pues puede llegar a una muerte encefálica. ¿Ok? Ahora, bueno, de esta presión de perfusión cerebral, bueno, también hay distintos parámetros aquí para las cifras que nosotros pues podríamos manejar son entre 60 y 70. Para esto pues necesitaríamos primeramente de un catéter que determine la presión intracraneal. Veíamos que son de 15, menor de 15 y ¿cómo se calcula la presión de perfusión cerebral? Se hace la diferencia de la PAM o la TAM, como decimos aquí en esta diapositiva, la presión arterial media, menos la PIC. Entonces, de esta manera, es un cálculo de la presión de perfusión cerebral. ¿Y qué causa entonces esta hipertensión intracraneal? Algunos de ustedes, pues, pueden aquí determinar estas causas, ¿ok? Traumatismos, accidentes, hidrocefalia, tumores, infecciones, síndromes hipertensivos, cetoacidosis diabética. Estas entidades, pues, son patológicas, pero algunas ¿cómo se pueden decir? Intervenciones, actividades que el personal de enfermería puede hacer o no puede hacer que aumenten la presión intracraneal. ¿Cuáles conocen ustedes? ¿Pueden escribirlo aquí en el chat, por favor? ¿Qué actividades también, aparte de estas que vemos aquí, pueden aumentar la presión intracraneal? ¿Cuáles se acuerdan? Que comentamos creo que la sesión pasada. Alumnos, acuérdense de los regalos, alumnos del diplomado de cuidados intensivos. Recuerden para que se ganen un bonito regalo al final.
del diplomado a participar. A ver, Brigitte, adelante, Brigitte Estrada, la escuchamos. ¿Qué otras actividades o situaciones en los pacientes en la UCI pueden aumentar la presión intracraneal? ¿Cuáles se acuerdan? A ver, aquí, ¿me escribieron? Maestra, buenas tardes. Sí, La posición, tren de Lembo. exacto. ¿Qué otra? Muy bien. Va a aumentar a la presión, ¿no? Y insistimos mucho en la aspiración de secreciones de manera rutinaria, ¿ok? Si es una aspiración de secreciones rutinaria que no, exacto, que no está haciéndose con una valoración integral que pues el paciente no amerita, eso pues puede ocasionar maniobras de Valsalva, tos, aumenta la presión intracraneal, ¿ok? Entonces, muy bien, muchas gracias, eh, felicitas. Esa es una situación que aumenta la presión intracraneal y pues puede ocasionar más lesión al paciente. Aquí escribieron, es exacto, ataques de tos severa, ¿no? Que ocasiona la misma aspiración de secreciones de pacientes que sí tienen estímulo de oxígeno. ¿Ok? Gracias. Otras situaciones, ahorita vamos a ver qué intervenciones para evitar la hipertensión intracraneal. Bueno, entonces, ¿qué situaciones o cuadro clínico nos puede dar la hipertensión intracraneal? En este caso, pues, ok, hacer movilización, ¿correcto? Entonces, a nosotros también hay otros signos y síntomas que se pueden integrar, como vómitos, náuseas en pacientes pues, que lo refieren, ¿no? Si hay pacientes que no lo refieren, pues no podríamos valorarlo, ¿ok? El estado de conciencia, el estado del despierto, esas son situaciones que de manera pues inmediata también nos pueden dar una situación de que está alterándose el estado de conciencia. Ahora, la triada de Cushing, ¿alguno de ustedes se acuerda cuál es la triada de Cushing? Porque es que valorábamos la respiración, ¿se acuerdan? Isis Romero, adelante, Isis Romero. Bueno, ¿se acuerdan por qué valorábamos el estado respiratorio, la frecuencia respiratoria, la amplitud, los movimientos? Porque son parte de la triada de Cushing. Recordemos que el bulbo raquídeo también participa en determinar cómo el cerebro va a través de este sistema parasimpático a enviar los estímulos, ¿no? Hacia la caja torácica, hacia los músculos, ¿ok? Y pues parte de la teoría de Cushing son estas alteraciones respiratorias, hipertensión, pero recordemos que esta hipertensión va a tener bradicardia. Entonces, esta tríada de Cushing es alteraciones respiratorias, hipertensión y bradicardia. ¿Ok? En este caso, un patrón respiratorio, como les comentaba, el de Cheyne-Stokes, recordemos, regresamos a esta imagen, ¿ok? Como de la Cheyne-Stokes, es determinante para determinar estos cambios progresivos que son de inicio rápido, aumenta la profundidad, pero hay una apnea, ¿ok? Entonces, son característicos de este tipo de respiración, Cheyne-Stokes, ¿ok? Además de toda la integración de la valoración pupilar, si hay incluso anisocoria, hay disminución o ausencia de estímulos que hacemos
a la luz hacia las pupilas, ¿ok? Y pues estas van a integrar, ¿ok? Pusieron hipertensión arterial, sistémica, ¿ok? Bradicardia, depresión respiratoria, exacto. Esta es la pirámide de Cushing. Y bueno, este análisis, aparte de la valoración que nosotros podemos hacer integrando, pues, con el equipo multidisciplinario, es la tomografía, la resonancia magnética, la ecografía Doppler transcranial. Entonces, son estudios que vienen a determinar, pues, ya de manera más precisa, las estructuras. Y en este caso, pues, cuando está disponible una monitorización de la presión intracraneal, es decir, se coloca un catéter a una consola, es decir, a un monitor. Este catéter, pues, es intraparenquimatoso, o es epidural, o intraventricular, o subdural. De entre los más comunes es el intraventricular y el intraparenquimatoso. De estos, pues, ya se conecta a un transductor para determinar las ondas P, P1, P2 y P3, así como esta es la imagen clásica de la PIC, nada más que aquí está en inglés, dice ICP, y la P1, la P2 y la P3. En este caso, las ondas dicróticas, la P1, la P2 y la P3, la P1 siempre va a ser mayor a P2 y la P2 mayor a P3, ¿ok? Entonces, esta es la presentación gráfica que muestran pues la monitorización de la presión intracraneal. Es un elemento, pues, invasivo, obviamente, y pues para eso nosotros tendríamos que partir con ciertas intervenciones. Entonces, ¿qué nos representa estas ondas? Pues la onda de perfusión es aquí perfusión, onda de marea y la onda discrota. Entonces, ¿cómo es que si es un catéter, pues, intraventricular, cómo es que a través de estos ventrículos, pues, va fluyendo la sangre y va fluyendo, pues, la presión, ¿ok? Pues eso nos va a ir determinando esta monitorización de PIC. Y, pues, obviamente, tiene estos valores. Aquí veíamos pues de 15 es la presión, y ahora la menos de 20 que se ha sostenido, y la presión de perfusión cerebral es entre 60 y 70. La presión de perfusión cerebral se determina con una resta de la PAM menos esta PIC, ¿ok? Y pues a partir de esto ya pueden diagnosticar una hipertensión intracraneal. Para esto, pues, tendríamos que tener ciertas medidas ahora del tratamiento. Puede ser un tratamiento, pues, clínico, o un tratamiento también incluso quirúrgico, ¿no? Como lo te determinen. Y bueno, estas situaciones, estas medidas que nosotros como enfermeros es importante que las conozcamos y que las relacionemos, no nada más cuando las leamos en las indicaciones médicas, sino que nosotros podamos intervenir de manera efectiva con estos cuidados específicos para la prevención o el manejo de la hipertensión intracraneal. ¿Cuál es la posición del paciente? Comentaba la colega, ¿no? Una posición anti-Trendelenburg. Esta posición, pues, va a incrementar. Por eso es que se solicita en las indicaciones la elevación de la cabecera de 30 a 45 grados. ¿Esto qué va a resultar? Pues, el retorno venoso, que pues a gravedad, pues va a disminuir esta presión al cráneo, cabeza, que la cabeza esté alineada, es decir, que el paciente no esté, pues, el cuello por un lado, el torso por otro, sino estén alineados. Hay pacientes que, pues, tienen movilización en bloque, entonces de esta manera también se pueden movilizar, pero tienen que movilizarse en punto, es decir, que esté la cabeza alineado a la corporalidad. Y pues, ya que si tenemos, pues, una situación que los pacientes pues, por un lado la cara y por otro el torso, pues esto no va a facilitar este drenaje de la sangre venosa a las venas yugulares, y esto
pues va a tener un impacto en la presión intracraneal. El tubo orotraqueal, ¿qué tiene que ver vamos a decir, pues el tubo con la cabeza? Sí, sí hay evidencia porque hay una compresión incluso de estas venas yugulares. Estas venas yugulares, nosotros son tan delicadas, ¿no? Estos movimientos que nosotros podemos hacer, incluso cuando estamos sanos, ¿no? Ahora, en pacientes que tienen un tubo endotraqueal, que tienen un catéter, etcétera, que están invadidos, que no se pueden movilizar, pues las venas yugulares, es importante valorar, ¿no? De la palpación, el pulso, pero ahora que la alineación del cuerpo, la alineación del cuello, estén correctas, ¿no? También pues por esto es que estas fijaciones que hacemos pues de manera artesanal, porque en nuestra institución no tenemos, perdón, un dispositivo que nos asegure el tubo de manera pues óptima, ¿no? Con material de más calidad, que lo tenemos que hacer pues a través de rodear el cuello, etcétera, pueden disminuir aumentar la presión intracraneal. Entonces, por eso es que tienen su razón de ser y su ciencia, ¿no? Estas fijaciones. Sin embargo, pues existen limitantes de gestión, etcétera, de recursos, pero pues todavía hay situaciones donde es necesario hacer otro tipo de fijaciones, pero para que lo vayamos conociendo y pues nuestros gestores pues aboguen para ese tipo de fijaciones más óptimas. Ahora, la prevención de la hipoxia, incluso de la hiperoxemia, ¿no? Pero muchas veces pues es más temida la hipoxia porque pues es un poquito más abrupta, ¿no? El daño que lesiona, es más, dicen, ¿no? Que es más fácil componer un cerebro que tiene exceso de oxígeno a un cerebro que sufrió hipoxia y pues puede tener isquemia cerebral o muerte cerebral, ¿no? Entonces, hacia esta situación que también aumenta la presión, porque si se acuerdan en sesiones anteriores vimos los gradientes de presión. Entonces, estos gradientes de presión, ¿a qué obedecen, no? Hacia arrojar un gas a través de un intercambio de estas presiones y pues qué dinámica manejan Angelita, y creo que puedo hacer una anotación en la diapositiva. Entonces, estas presiones pues obedecen a esos cambios, a esos gradientes. Entonces, para esto es importante determinar que la presión de oxígeno pues sea una óptima, ¿no? Incluso menos de 60, pero se mantenga con una saturación adecuada, es decir, una saturación mayor a 96 milímetros de mercurio, ¿no? Recordemos que estos son milímetros de mercurio porque es un gradiente de presión, es un juego de empujar ese gas, ¿no? Hacia las células que regresen, exista el intercambio gaseoso y en el cerebro pues no tiene un depósito de oxígeno, el cerebro no tiene un depósito de glucosa. Entonces, por eso es que la hipoxia es importante prevenirla. Ahora, la intubación y la ventilación mecánica que se hagan de manera oportuna en pacientes que tengan Glasgow menor o igual a 8, ya están indicando una intubación, una ventilación mecánica, pues para evitar esta hipoxia y deteriorarse el patrón respiratorio. Ahora, otras medidas, pues el control de la presión arterial. En algunas situaciones casi siempre vamos a ver indicaciones que nos manejan presión arterial, PAM, mayor a 9. Entonces, prevenir una hipotensión arterial, ¿no? Para esto, pues tendríamos que tener una presión arterial mayor a 90, una presión arterial media mayor a 90, es decir, prevenir esta hipotensión. Y en este caso, casi siempre estas son las metas, de 90 a 110 milímetros de mercurio. Entonces, si se determina pues una caída abrupta de la PAM
de 90 a 110 menos a estas cifras, podemos decir que sí existe pues compromiso cerebral. Incluso el control de la temperatura. Por cada grado centígrado que suba la temperatura corporal central refiérase a que la valoramos con termómetro que nos valora la temperatura timpánica o termómetro rectal o métodos más invasivos, con catéteres más invasivos, esta temperatura central pues nos va a dar pues señas de cómo está el metabolismo cerebral y por ende la presión intracranial. Por cada grado centígrado que suba la temperatura corporal se compromete de un 10 hasta un 30% el metabolismo cerebral, es decir, que sigue trabajando y pues por ende aumenta el flujo cerebral, aumenta la presión de perfusión cerebral. Y por eso es que estos pacientes indican eutermia, ¿no? Que tengan eutermia, ¿sale? Estos pacientes que sean con temperaturas, que evitemos que lleguen a temperaturas mayor a 37.5, ¿ok? Por eso es que casi todos los pacientes tienen ahí prescrito su paracetamol PRN, ¿no? Entonces, esto es por una situación, pues, integral, pues, de dolor, pero del control de la temperatura. Y pues las medidas para el tratamiento de la hipertensión intracraneal, que también son algunas pues ya más invasivas, ¿no? La derivación ventricular externa, que pues ya tienen, ¿cómo se llama? Evacuación de este líquido cefalorraquídeo, perdón, evacuación de estos líquidos, el líquido cefalorraquídeo para que disminuya la PIC. Esto pues ya es una situación pues más orientada hacia eliminar de la cavidad craneal pues uno de estos tres componentes que son líquido, cefalorraquídeo, sangre o parénquima. Entonces no se puede eliminar pues sangre ni parénquima, entonces lo que elimina es una derivación ventricular y elimina líquido cefalorraquídeo. Y una hiperventilación inducida, es decir, estos pacientes que puede aumentar el CO2 es importante eliminar el CO2, por eso es que una de las medidas es que hacen en pacientes que tienen ventilación mecánica, programan la frecuencia respiratoria un poco más rápido, esto es para eliminar CO2, entonces a través de eliminar CO2 con la respiración, a través del aumento de la frecuencia respiratoria, porque pues el CO2 pues va a lograr vasoconstricción y esta vasoconstricción es la que se busca evitar, ¿no? Cuando aumenta la presión de CO2 y otras situaciones que, bueno, la sedación, la analgesia, en este caso la sedación pues va a proporcionar confort, dolor, al dolor y estas, porque el dolor va a aumentar indudablemente la presión intracraneal. Incluso situaciones de estrés, nosotros podemos decir, ¿no? Que nos duele la cabeza cuando estamos estresados. Ahora, imagínense un paciente que está siendo invadido, un paciente que está pasando por un proceso mórbido, una situación estresante de invasivos, de catéteres, de procedimientos. A pesar de que esté sedado, tiene esta situación, ¿no? Entonces, por eso viene de manera conjunta sedación y analgesia. Y la reducción del edema a través, pues, de soluciones hipertónicas, como conocemos también el manitol, que pues actúa de manera rápida porque es una medicación que tiene su efecto, fíjense, de 1 a 5 minutos y su pico es de 20 a 60 minutos, por eso es que es importante su administración y hay dosis de retirada, ¿no? En algunos protocolos, pues este medicamento que es el manitol viene a dosis de reducción también, pues cuando han sido resueltas, ejemplos, ¿no? Situaciones de traumatismo cróneoencefálico leve, pero el manitol, pues es todavía una de las medicaciones, pues clásicas para este manejo de reducción del edema y el comabarbitúrico, ¿no? Como les comentaba, la situación
de administrar una analgesia tiene que ser valorada de acuerdo al estado hemodinámico, al estado neurológico del paciente, y esta es una de las indicaciones, ¿no?, del coma barbitúrico para reducir la presión intracraneal. Una hipotermia incluso leve, pues sabemos que en los protocolos de RCP hay inducción a la hipotermia, entonces en este caso también porque hace una salvaguarda del parénquima cerebral por el consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, este todavía sigue en discusión porque hay organizaciones, instituciones que pues no tienen todavía un protocolo para hipotermia leve, sino buscan mantener a los pacientes en hipotermia, pero todavía no aseguran protocolo que maneje una hipotermia de 32 a 35 grados, ¿no? Lo que se evita de manera clásica es una hipertermia. Y procedimientos como cirugías descompresivas, que pues son la clásica craniectomía descompresiva, pues se extraen, ¿no?, fragmento y pues por ende, pues al hacer esa ventana, pues se reduce la presión intracraneal y va a aumentar la presión de perfusión cerebral, de manera que el cerebro pues se viene a ver beneficiado. ¿Y qué diagnósticos de enfermería vamos a encontrar? Pues de manera general, porque ahorita más adelante tengo como el proceso enfermero, pero aquí nada más los diagnósticos y más adelante les platico las intervenciones y los resultados NIC-NOC. Y bueno, disminución de la capacidad adaptativa intracraneal, riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz, es un clásico, pero bueno, yo apenas me estoy empapando de la nueva edición. Ahí ustedes pues determinarán si hay alguna situación de las etiquetas, ¿no?, que ahora están siendo actualizadas con la nueva edición. Riesgo del patrón respiratorio ineficaz y es el traumatismo craneoencefálico. El traumatismo craneoencefálico es una pues lesión que ocurre pues por un impacto hacia la cavidad craneal, ¿ok? Puede haber de manera clásica, ¿no?, hacia otra estructura, ¿no?, como es el cuero cabelludo, obviamente el cráneo, los huesos, la cara, las meninges y el encéfalo, que son estas estructuras pues más delicadas, ¿no?, que está protegiendo la cavidad eh, craneal. Y pues dentro de las causas más frecuentes y pues que pues detonan la mortalidad en nuestro estado y sobre todo en hombres jóvenes son en las cifras, pues los accidentes automovilísticos, accidentes de motocicleta, entonces de ahí seguido de caídas, los deportes, heridas de arma blanca y agresiones físicas. Pero pues los accidentes automovilísticos, para generalizar, son las causas más frecuentes de estos traumatismos, pues por la situación de daño, ¿no?, de riesgo. Ahora, incluso ya hay pues seguros en nuestro país, seguros de gastos o seguros de vida, que pues ya restringen ser hombre, saber manejar, ¿no?, moto o automóvil, ¿no?, para ¿cómo se llama? Sus políticas, ¿no?, que ellos tienen. Ahora, estas lesiones del traumatismo craneoencefálico, pues pueden haber primarias y secundarias, pues las primarias, las que ocurren de manera directa, y las secundarias que se van a ver, pues ocasionadas a consecuencia de estas, ¿no? Por ejemplo, a efecto de la fractura, pues puede haber un hematoma, puede haber un edema, si hay una contusión cerebral, pues va a haber un edema, puede haber una herniación, puede haber convulsiones, ¿ok? Y bueno, los signos de fractura de la base de cráneo, pues estas clásicas equimosis que vamos a ir identificando a través de los ojos, en la cara, edema, se ve morado, está edematizado, los ojos, ¿no?, en la cara, estas, ejemplo, ¿no?, una fístula de líquido cefalorraquídeo líquido que
que fluye a través de la de la nariz, perdón, o a través del oído, ¿no? Situaciones que son signos de fractura de base de cráneo. Entonces son tan peligrosos porque nos están demostrando de manera franca que hay una lesión traumática. Y pues se clasifica el traumatismo craneoencefálico con la escala de Glasgow. Entonces, para esto, pues tenemos la gravedad leve, moderada y grave. La leve de 13 a 15 puntos no determina si es apertura ocular, verbal o motora, en qué cifra está, pues, decayendo su puntuación, sino es de manera general de 13 a 15, de moderada de 9 a 12 y grave de 3 a 8. Entonces, nuestra principal, regresamos, ¿no? Complicación del traumatismo craneoencefálico es la hipertensión intracraneal. Otros estudios que se realizan, pues son la tomografía computarizada de cráneo, la radiografía craneal. Aquí dice de cráneo, pero pues en el protocolo de trauma, pues será de acuerdo a la cinemática del trauma, ¿no? Bueno, el tratamiento clínico, pues evitar la hipertensión intracraneal y prevención de lesión cerebral secundaria, ¿no? Como contusiones, edema, hemorragia, convulsiones. Y puede haber un tratamiento quirúrgico o si es un tratamiento conservador, de acuerdo a la gravedad del Glasgow, a la imagen que determine el neurólogo o el neurocirujano, perdón, y pues los diagnósticos de enfermería que para esta situación de traumatismo craneoencefálico, pues de manera general podemos especificar es una disminución de la capacidad adaptativa intracraneal, un riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz, un riesgo de patrón respiratorio ineficaz y un riesgo de aspiración o de dolor agudo. Ahora, quisiera que ustedes pues pudieran comentarme por qué estamos dando estos diagnósticos de respiración, de aspiración, hasta de todo esto que hemos comentado, ¿qué tienen que ver la respiración con estos diagnósticos de traumatismo craneoencefálico? A ver, para que me comenten. El de riesgo de patrón respiratorio, el riesgo de aspiración, ¿qué tienen que ver estos dos diagnósticos específicamente para nuestro paciente que es neurocrítico? ¿Qué tienen que ver? ¿Alguien que me pueda comentar? ¿Qué tienen que ver el patrón respiratorio y el riesgo de aspiración en el traumatismo craneoencefálico? Vienen a determinar incluso ya la necesidad de intubación, ¿no? ¿Ok? Bueno, buenas tardes, maestra. Sí, adelante. Sí, exactamente. La mayoría de los pacientes con traumatismo craneoencefálico dependen de ventilación mecánica. No, muchas veces llegan graves al área de choque urgencias, posteriormente pasan directamente a quirófano y ya desde ahí ya salen con intubación. Claro, y se van a la UCI, ¿no? Y si no hay espacio en la UCI, se regresan a urgencias, si no hay espacio en la UCI o buscan espacio. Pero la mayoría Pues, de los pacientes de traumatismo, pues, son valorados en urgencias. Si ameritan quirófano, pues se pasan a quirófano y de ahí pasan a terapia. Y si exacto. están en urgencias y son que no son para cirugías, pues ya pasan directamente de urgencias a terapia intensiva. Sí, Siempre y cuando sean candidatos para terapia intensiva, de acuerdo también a los criterios. gracias. Exacto, gracias. Entonces, estos pacientes, pues, son clásicos que tengan este deterioro, y pues para el mantenimiento de la presión intracraneal, para el coma barbitúrico, por la clasificación de la severidad, pues es necesario que tengan ventilación mecánica. Ok,
Bueno, hasta aquí de lo que hemos comentado, ¿alguna duda, algún comentario? Colegas, estudiantes, compañeros. Maestra, la que participó, ¿quién fue? No, no pude identificar. Creo que fue Soy Mariela Felicita Robles Juárez. Felicitas. Ah, ok, muy bien. Bueno, vamos a anotarlo por acá para darle su Gracias. regalito al final. Muy bien, gracias. Adelante. Y bueno, una lesión que también ocurre cuando pues se hace la historia clínica, lesiones que vienen pues a consecuencia de una situación traumática, como igual los accidentes automovilísticos, se caen de la batea de la camioneta, no sé si han escuchado aquí en nuestro estado, pues en Oaxaca pues están los jaripeos, ¿no? Eh, Muchas situaciones que implican un riesgo, ¿no? Entonces, que viene a impactar en la salud y en la vida de la persona y de su familia, ¿no? Incluso de la comunidad, porque pues viene a impactar en la calidad de vida, en los recursos, en la dinámica familiar. Entonces, por eso es importante, yo creo que cuando analizamos estas patologías, también se determina la historia natural, ¿no? De, de las patologías, pero también a consecuencia, y hay una prevención primaria, una prevención que busque evitar estas situaciones, ¿no? Pues lo sabe la gente que está en la UCI, ¿no? Porque dicen, pues si el paciente simplemente hubiera usado casco, pues tal vez la lesión no sería tan grave, ¿no? Si no hubiera excedido el exceso excedido el consumo de alcohol, pues hubiera manejado adecuadamente, ¿no? Entonces, estas situaciones de prevención primaria yo creo que tendríamos que manejarlas también, pues con la familia que está involucrada con su paciente para que eviten repetir estas situaciones en otros miembros, ¿no? O incluso pues en la comunidad se socialice qué enfermedades, qué situaciones pues son tan graves para los pacientes, para los recursos económicos, físicos, emocionales, etcétera, de todo lo que conlleva tener un paciente en la UCI, ¿no? Que muchas veces dicen, no, pues es que fulano de tal, que lo conoce la comunidad, etcétera, pues está enfermo, le pasó esto, pero ¿qué medidas de prevención se pudieron evitar, no? Entonces, esto también sirve como aliciente, como los colegas que están en formación, el personal que está en primer nivel, pues socializarlo y buscar un impacto en la promoción primaria y en la atención primaria de la salud. Ahora, otra situación que es el traumatismo raquimedular, que pueden llegar a un choque, ¿no? Entonces, este traumatismo pues viene a ser una lesión consecuente pues en la estructura anatómica, en la columna vertebral o incluso en la médula espinal o incluso de ambas. Entonces, aquí a manera de imagen, por una lesión, puede ser su causa un accidente automovilístico. Aquí dice de buceo, ¿no? Pero en nuestro país, este accidente de buceo no hay tanto como heridas por armas de fuego, de ahí le siguen las caídas y las lesiones deportivas. Y por último, las de buceo, porque esas en nuestro país no. Este sí, el traumatismo raquimedular lo rescatamos para pues, población americana. Y bueno, ¿qué diagnósticos de enfermería se relacionan a un traumatismo raquimedular? Son el riesgo de aspiración, el riesgo de patrón respiratorio ineficaz, alteración de la ventilación espontánea, riesgo de disreflexia autónoma y riesgo de síndrome de desuso. Es decir, estos pacientes pueden tener una plegia, una paraplegia, no se movilizan, tienen deterioro de la movilidad física. Aquí me faltó ese diagnóstico, deterioro de la movilidad física,
pues porque puede que no muevan los miembros, ¿no? O los mueven de manera parcial, pero no con la misma fuerza. Estos pacientes son muy lábiles, ¿no? Cuando se les moviliza o se les lateraliza en bloque, disminuye la PAM de manera abrupta, por eso es que tener de manera integral una valoración, ¿no? Para estos pacientes. Y otra situación que también tendremos que reconocer en la prevención primaria es un accidente cerebrovascular, que son pacientes que llegaron con una historia de hipertensión, ¿no? Una historia de dislipidemia, una historia de vivir con diabetes, con obesidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, depende, ¿no? Si es isquémico o es hemorrágico. Entonces, en este caso de un accidente cerebrovascular, estamos hablando del isquémico, ocurre pues una interrupción del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Pero pues, ¿por qué? Porque no está llegando la correcta irrigación del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, este flujo sanguíneo cerebral en un adulto pues promedio es de 54 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Es decir, en cada minuto fluyen 54 mililitros en 100 gramos de cerebro, ¿no? Y si existe una caída de 30 a 40 mililitros por 100 gramos en un minuto, se va a asociar a una menor utilización del oxígeno de estas células, porque recordemos que no hay un depósito en el cerebro. Y pues existe, pues sí, una zona de penumbra en este accidente cerebrovascular isquémico, cuando determinan en las imágenes lo que determina las zonas de penumbra. ¿Y esto para qué va a servir? Para determinar el potencial de recuperación. En las imágenes que creo que no las puse aquí, en las imágenes de diagnóstico, que son determinadas pues por tomografía, por resonancia, por angiografía cerebral, por ecografía, pueden determinar a qué lesión está llegando la isquemia, ¿no? Si va a ser una lesión pues hacia una pérdida de movilidad, hacia pérdida de la visión, hacia una afasia, que no pueda moverse, que no pueda hablar, etcétera, ¿no? Para eso lo determina, pues, a través de las imágenes, su zona de penumbra, qué signos y síntomas se pueden determinar de manera principal, pues, la pérdida de la fuerza, la dificultad para hablar, las alteraciones faciales, estas pues son clásicas, ¿no? Que la gente pues asocia hacia un factor estresante, pero lejos de ese factor estresante, la fisiopatología lo determina pues por la poca irrigación o que no existe irrigación hacia esta zona cerebral, ¿no? Entonces, pues sus principales causas son la arteriosclerosis, ¿ok? Ocurre una placa, ¿ok? De ateroma que está impidiendo un flujo, ¿no? Está impidiendo que llegue una embolia, ya sea cardiogénica o grasa, vasculopatía o un paro cardiorrespiratorio. Pero pues la principal causa en nuestro país es la arteriosclerosis, pues con los altos índices de diabetes, de personas que viven con diabetes y con hipertensión. Esta es la causa, ¿no? Muchas veces como pues la gente de manera coloquial quiere asociarlo a una situación estresante, pero tiene esta fisiopatología, esta es su historia natural, ¿no? Ahora, el tratamiento pues básicamente es la terapia trombolítica o terapia antiagregante plaquetaria y anticoagulante, y de manera quirúrgica, pues si existe pues los criterios para su tratamiento quirúrgico, porque es isquémico, ¿no? Aparte es el hemorrágico. En este caso del isquémico, pues puede ser una endarterectomía carotidia, técnicas endovasculares, una angioplastía,
colocan un stent, es decir, extraen esta placa de ateroma, o a través de un catéter, ¿no? Que puede ser insertado pues por la ingle, por la femoral, y extraen el émbolo de grasa, ¿no? Entonces, en esta manera, pues es el caso de la angioplastia o una craniotomía descompresiva, pues si hay una situación de hipertensión intracraneal que esté haciendo un edema. Y los diagnósticos de enfermería, la disminución de capacidad adaptativa intracraneal, riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz, este se repite mucho, notemos, existe un riesgo de aspiración y un riesgo de patrón respiratorio ineficaz. Entonces, en este caso, estos son estos diagnósticos. Y en el hemorrágico, ¿qué ocurre en el hemorrágico? A diferencia del isquémico, pues como su nombre dice, la gente le llama, ¿no? Hay un derrame, ¿no? Así, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Nos podemos figurar que existe una ruptura de un vaso, en este caso, pues arterias o malformaciones que pues, pueden tener distintas causas, ¿no? Hipertensión, la misma malformación de la pared de la arteria. Entonces, estas hemorragias pues se clasifican en intracerebral o subaracnoidea. En este caso depende de la zona. Y en esta entidad, pues igual la, la hipertensión intracraneal pues puede causar graves consecuencias, graves lesiones. Aquí bueno, en este caso, cuando es de origen hemorrágico, pues aneurismas, comentábamos, o malformaciones, pues que pueden darse pues a hipertensión, ¿cómo se llama? Hipertensión arterial sistémica, es decir, regresamos a la prevención primaria, ¿no? Estas consecuencias de tener la presión arterial, que todos los órganos están fluyendo eh, de manera general, la presión que pues llega a romper los pequeños vasos, ¿no? Y malformaciones arteriovenosas, pues en este caso, si no fueron determinadas, que es en la mayoría de los casos no se determinan sino hasta que ocurre el evento, con los aneurismas cerebrales, y pues qué consecuencias o qué signos y síntomas tenemos, pues de manera clásica, ¿no? Es la cefalea. ¿Recuerdan la escala que se maneja para la cefalea, para hemorragia subaracnoidea? ¿Por ahí alguien lo recuerda? Para que dejemos una actividad, ¿no, maestro? De búsqueda, de investigación. Bueno, esta Maestra, cefalea, sí, adelante, hay que darle por ahí, chicos. Chicos, por ahí. A ver, jefa Leti, ¿nos escucha, jefa Leti? Por ahí. Francisca, compañera Francisca. Tania Martínez. Iste de Tehuantepec presente. Tania Martínez está por ahí. A ver, ya comenta. A ver, jefa Leti, adelante, jefa Leti. Le escuchamos, queremos escucharla desde la ciudad de Oaxaca. Ah, dice ando en el trabajo, dice Tania. Muy bien, Tania, excelente. Entendemos. A ver, ya nos pusieron el nombre de la escala aquí.
Hasbleck, ok. Ahí está. Muy bien. Ok. Guillermina, ok. Está bien, Guillermina. Por ahí le anotamos su puntito. Ok, gracias. Sí, y también tenemos en específico, pues la escala de Honey-Hess, ¿no? Tenemos la escala de Fisher. Esas escalas son también específicas para hemorragia subaracnoidea, ¿ok? ¿Correcto? Entonces, en estas escalas también podríamos evaluar de manera integral hacia el paciente con síntomas como la cefalea, ¿no? Es una cefalea pues distinta, ¿no? En este caso no es como la que da de manera tensional, que sentimos que es hacia la frente, hacia los ojos, ¿no? Hacia la región frontal. En este caso la describen como súbita, persistente, holocranial, ¿ok? ¿Ya escribieron? Gracias. La de Honey-Hess, exacto. La de Fisher también tenemos para imagen, ¿no? Para las hemorragias. Existe pérdida o no de la conciencia, fíjense, ¿no? Entonces, puede haber otras alteraciones como son alucinaciones, hipertensión sistémica, ¿ok? Alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, ¿no? Por esta situación de desregulación cerebral, ¿ok? Alteraciones neurológicas, como comentábamos, trastornos visuales, motores. Hay pacientes que ven, refieren, bueno, cuando sanan, refieren que vieron una entidad divina, vieron su vida, etcétera, ¿no? Tienen alucinaciones, pueden tener, fíjense, signos de rigidez de nuca, como Kernick-Sinski positivo, o incluso crisis convulsivas, ¿no? Entonces, estos signos y síntomas de hemorragia subaracnoidea, ¿en qué se pueden complicar? En que esta hemorragia pues siga surgiendo, siga resangrando, incluso sana, por decirlo así, sana la situación, y años después, por el mal control de hipertensión, vuelve a sangrar, ¿no? Vasospasmo cerebral, hidrocefalia, y obviamente a estructuras pues que controla pues el encéfalo, como son la vista, pueden tener disfasias, alteraciones de la movilidad, etcétera, ¿no? Estas causas, ¿cuáles son la hipertensión arterial, uso de los anticoagulantes, de los trombolíticos? Es importante, pues, que nosotros con nuestros pacientes de nefro, ¿no? Estos pacientes que están en terapia de sustitución de la función de renal en hemodiálisis, ¿no? También los hagamos pues conscientes de los riesgos todo del manejo de su presión arterial, ¿no? Sobre todo porque son pacientes que tienen todas estas situaciones, ¿no? Están pacientes con hipertensión y tienen anticoagulantes, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen alto riesgo de una situación de una hemorragia o un accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿ok? No recuerdo quiénes de por aquí tenían pacientes en hemodiálisis. Platicábamos de eso, ¿no? En alguna sesión, estos pacientes que tienen este alto riesgo, exacto, de un EBC hemorrágico en este caso, o si fuera isquémico, pues sería pues por una situación de ateroma, pero en este caso, como son pacientes por hemorragia subaracnoidea o accidente cerebrovascular hemorrágico, estas son sus principales causas, ¿no? A diferencia del isquémico, ¿ok? Correcto, Yasmina, gracias. Gracias porque estaba participando. Y pues, ¿qué signos y síntomas? Pues vienen clásicos, comentábamos la cefalea, el déficit neurológico, aquí podemos valorar Glasgow, ¿ok? Tenemos la escala de Honey-Hess, que les comentaba, ¿ok? Náuseas, vómitos,
crisis convulsivas, cambios en el nivel de conciencia y de manera consecuente, pues los estudios de imagen que realizan tomografía computarizada, angiografía, tomografía y la ecografía Doppler transcraneal. ¿Qué tratamiento vamos pues, a continuar? Pues va dirigido hacia las causas, ejemplo, va dirigido hacia reducir la hipertensión arterial o la crisis hipertensiva que se esté, o emergencia hipertensiva que se esté dando en ese momento, ¿ok? Con distintos antihipertensivos, ¿no? Hay pacientes que tienen 5, 6, 7 antihipertensivos en ese momento, ¿no? Más, pues, su medicación intravenosa, ¿ok? Entonces, su nitro, ¿no? Que les aplican. Ahora, si existe un tratamiento quirúrgico, ojo, hay una evacuación del hematoma, y pues a través de una craniotomía o una trepanación, puede haber un drenaje ventricular en caso de que ya exista una situación de hidrocefalia. Aplican un clip en el aneurisma, es decir, reparan el aneurisma, lo suturan, ¿no? Con un clip. Hay un tratamiento neuroendovascular con los coils que instalan estos espirales denominados coils en el saco que tiene la malformación, ¿no? Que tiene el aneurisma de esta malformación arteriovenosa, y pues hacen pues sí, como una fístula, ¿no? Pero es una fístula buena, que redirige el flujo sanguíneo. Y pues, ¿cómo se puede prevenir ahora una isquemia cerebral tardía? Pues con bloqueantes de canales de calcio, el clásico nimodipino, ¿sale? Hay ocasiones que todavía, por personal en formación, los estudiantes, pues, podrían tal vez confundir el nimodipino con el nifedipino, ¿no? Que es una medicación, en este caso, que va a bloquear los canales de calcio, va a prevenir esta situación de hipoxia, de isquemia cerebral, y lo encontramos de manera pues clásica, ¿no? En las salas de urgencias, en medicina interna, en la UCI. Este medicamento pues también es un recurso que últimamente se ha vuelto caro, pero pues es importante continuar el tratamiento, ¿no? Es cada 4 horas de manera oral. La diferencia tiene efecto pues distinto al administrado de manera intravenosa, ¿no? Es más efectivo de manera oral. Estos pacientes pues les colocan sonda nasogástrica, orogástrica, y pues lo administran, ¿no? A diferencia de que se pueda tener disponible el intravenoso, es preferible el de oral. Aquí pusieron, colega Guillermina, una vez tuve un paciente con una crisis hipertensiva tremenda y el médico nefrólogo, parte del tratamiento para la hipertensión nifedipino, me indicó manitol, ¿ok? Sí, tal vez tuvo ahí algunos datos de hipertensión intracraneal, ¿no? Entonces, para disminuir el edema, ¿ok? Sí, gracias. Y bueno, entonces, bueno, nada más esa acotación con el nimodipino, ¿verdad? Y en este caso, continuar, pues, el flujo sanguíneo cerebral, pues con el balance de hidroelectrolítico, evitar alteraciones, pues, en el balance de líquidos, como son, pues, los electrolitos sodio, potasio, calcio, y el control de la presión arterial. En algunas instituciones todavía manejan PVC, en algunas pues ya viene como en desuso, pero pues todavía es utilizada. ¿Y qué diagnósticos de enfermería para el accidente cerebrovascular hemorrágico? Es la disminución de la capacidad adaptativa intracraneal, el riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz
patrón respiratorio ineficaz, el riesgo de aspiración. ¿Qué otro podríamos agregar? Si tenemos estas causas, puede ser un riesgo de sangrado, ¿no? Y otros que puedan resultar, ¿no? Que vienen aquí, náuseas, vómitos, dolor agudo, ¿ok? Dolor agudo. Estos son adicionales a estos diagnósticos de enfermería. Y la epilepsia. Bueno, la epilepsia, hay distintos tipos de crisis, ¿no? Parciales y generalizadas. En la definición vamos a determinar que son descargas eléctricas paroxísticas y anormales. Paroxísticas quiere decir que son abruptas, ¿no? Pueden darse donde sea, son fortuitas casi, y pues ¿qué alteran? La sensibilidad, la función motora, el comportamiento o la conciencia. De manera ordenada, yo opino que es la conciencia, de allí la función motora, el comportamiento y la sensibilidad, ¿no? Entonces, puede ser a través de crisis parciales o generalizadas, dependiendo pues la zona cerebral, y pues qué causas tenemos, idiopáticas o adquiridas, es decir, del mismo paciente o adquiridas. Ejemplos, ¿no? Trastornos del desarrollo, epilepsias, idiopáticas de la infancia, algunas otras pueden ser insuficiencia vascular, que no haya suficiente irrigación hacia una parte del cerebro que provoque esta lesión y esta lesión tenga una evolución tórpida y llegue a una epilepsia, ¿no? Fiebre, ¿no? Sobre todo en los niños, bien importante vigilar la cuestión del control térmico, traumatismo cráneoencefálico, hipertensión arterial, infecciones del sistema nervioso central, trastornos metabólicos, algún tumor, abstinencia de drogas, esto también es clásico, alergias y accidentes cerebrovasculares. Esta es como algunos pueden ser, es parte de estos síndromes, ¿no? Que incluyen otras patologías y que alteraciones motoras, pues vamos a encontrar en las crisis epilépticas, la contracción tónica, la clónica, la mioclónica y pues atónica, ¿no? En este caso viene a ser determinada pues por la duración, la tónica, pocos segundos a minutos, la clónica es una contracción de los músculos, pero hay una relajación, ¿ok? Y hay sacudidas sucesivas, ¿no? A diferencia de la tónica, que es sostenida, pocos segundos. Y hay sacudidas, ¿no? Ahora, la mioclónica son de los músculos, pero parecen choques. Entonces, se puede ver un poco más, a veces podríamos decir que una es más grave que otra. No, simplemente son diferentes, ¿no? Entonces, la crisis atónica, aquí va a haber disminución del tono por más de 2 segundos. Entonces, aquí hay como más relajación, ¿no? A diferencia que estas son contracciones, ¿sale? Las otras son contracciones. Esta última, las atónicas, como su nombre lo dice, hay pérdida, ¿no? Y pues, ¿qué síntomas vamos a determinar? Pues, de manera pues rápida, pues la pérdida de la conciencia, el síncope, ¿no? Allá puede haber apnea, pérdida del control de esfínteres, ¿no? Los pacientes pues evacúan o miccionan sobre sí mismos, cialorrea, se muerden la lengua. ¿Qué otras signos podemos agregar aquí? Pues cansancio, las auras, ¿no? Estas auras que algunos pacientes que viven con una situación de epilepsia, pues ellos refieren que segundos antes, instantes antes de tener una crisis epiléptica, pueden sentir en el contexto extenso de la palabra, ¿no? Sentir, pueden ellos escuchar, pueden ver, sienten un calor o sienten un frío,
que los invade, sienten que se les ilumina una luz, sienten que se caen. Entonces, son sensaciones previas a manifestar una crisis epiléptica y estas en muchos casos no las pueden prevenir, ¿no? O no las pueden pues referir, ¿no? O nada más dicen, me viene una crisis y ya se sientan o se acuestan y ya empieza la crisis epiléptica. En muchos casos causa así, ¿no? Esas crisis. Y bueno, es toda una determinación. Esto nada más lo agregamos porque no es una situación, pues, es como parte de los síntomas de otras entidades, ¿no? Pero cuando es un trastorno por epilepsia, pues también todo esto se tiene que estudiar, como con un electroencefalograma, tomografía y resonancia magnética, pues para ahí determinan, ¿no? La zona, qué tipo va a ser, y el tratamiento, pues en este caso, con antiepilépticos como fenobarbital, carbamazepina, valproato de sodio, fenitoína, y en algunos casos pues con benzodiazepina, con diazepam o clonazepam, depende de lo que, como se ha indicado, y un tratamiento quirúrgico si amerita, pues con una lobotomía, perdón, temporal. Ahora quiero pues presentarles rápidamente un proceso enfermero. Pues este es un proceso a un paciente con traumatismo craneoencefálico, ubicado pues en este contexto con varón de 16 años, tiene un accidente en moto, sin casco, y la cinemática del trauma es que choca de frente contra el semáforo, ¿ok? Entonces, ingresa con un Glasgow de 7, ¿ok? Anisocoria, vía aérea artificial, es decir, lo intuban, hay soporte respiratorio mecánico, ¿ok? Y qué necesidades identificamos para este paciente, pues de todas las 14 necesidades de Virginia Henderson, las principales pues a intervenir de manera inmediata, evitar peligros, comer y beber adecuadamente, respirar normalmente, mantener higiene y proteger la piel, moverse, perdón, y mantener la postura adecuada. Ahora, ¿qué diagnósticos de enfermería? Pues encontramos disminución de la capacidad adaptativa intracraneal relacionado con lesión cerebral y evidenciado por o manifestado por o como la manifiesta con aumentos desproporcionados de la presión intracraneana después de un estímulo, ¿ok? ¿Qué criterios de resultado vamos a tener? Un estado neurológico o un estado neurológico de conciencia, equilibrio hídrico y equilibrio electrolítico y ácido base. ¿Qué intervenciones NIC podemos encontrar? Observar manifestaciones de desequilibrio, mantener accesos intravenosos permeables, mantener flujo constante de soluciones con electrolitos, observar pérdidas de líquidos ricos en electrolitos y comunicación con el médico, ¿ok? Otras intervenciones para el manejo de líquidos y electrolíticos, perdón, y electrolitos, monitorización del estado hemodinámico, que cuando vimos monitorización del estado hemodinámico, ¿qué incluye el estado hemodinámico? ¿Quién me puede decir? Veíamos las ventanas, veíamos los distintos dispositivos, las distintas tecnologías, pero en el estado hemodinámico, ¿qué podemos valorar? Presión arterial, que vimos. ¿Qué más? La piel, los tegumentos, ¿no? Porque estamos viendo aquí líquidos, ¿sale? Ok, aquí pusieron respiración, ok. Controlar, exacto, la respuesta a terapia de electrolitos, valorar mucosas, esclerótica, piel, ok. Estamos valorando ahora el edema cerebral. Con el edema cerebral tenemos estas intervenciones que estamos aquí integrando de lo que hemos revisado hasta ahorita. Elevar la cabecera de la cama. ¿A qué grados? Si me pueden escribir ahí en el chat, por favor.
mantener la alineación cabeza, cuello y tronco, minimizar estímulos ambientales, bien importante, ¿no? A veces la enfermera, incluso de la UCI, aparte de las alarmas, del ventilador, de las bombas, del monitor, pues pone ahí su grabadora, ¿no? Entonces, no es musicoterapia para el paciente, es musicoterapia para la enfermera, ¿no? Muchas veces. Entonces, aquí nada más para hacer, gracias, 30 a 45 grados, sí, la elevación de la cabeza. Entonces, esta situación de minimizar estímulos ambientales, ¿no? Simplemente a veces la luz que tienen los pacientes de manera directa. Me comentaba un maestro electricista que las luces LED tienen que ser posicionadas mínimo a 5 metros de la cabeza de una persona, ¿no? Y a veces las luces están, creo que ni a 2 metros de la cabeza de los pacientes, ¿no? Entonces, es un estímulo muy fuerte porque la luz es muy fuerte. Gracias, Angelita. 30 a 45 grados. Monitorizar signos vitales, ¿ok? Porque a partir de los signos vitales vamos a identificar la triada de Cushing, ¿ok? ¿Cuál es la triada de Cushing? ¿Quién me puede decir? Que la comentamos aquí. Escríbanlo aquí en el chat, por favor. Monitorizar presiones encefálicas, en este caso si tenemos disponible el catéter de presión intracraneal. Restringir la administración de líquidos para evitar que edema cerebral, ¿no? ¿Ok? Ok, a ver, aquí escribieron. Exacto. Hipertensión, bradicardia, respiración, alteraciones respiratorias, hipertensión arterial, bradicardia. ¿Cómo son esas alteraciones respiratorias? Clásicamente es la respiración de Kussmaul, ¿no? Ok, gracias. Intervenciones para mejorar la perfusión cerebral. Aquí pues serían los parámetros hemodinámicos con una monitorización de la presión arterial media. ¿Qué presión arterial media se busca o es meta? De 90 a 110, ¿se acuerdan? Evitar la flexión del cuello, de las caderas, las rodillas, esto también. Ok, aquí ya escribieron, igual, gracias. Vigilar el estado neurológico, si es un paciente con ventilación mecánica que no es comunicativo, pues existe la escala de RAD, de SAD, pero si es un paciente que puede comunicarse, una escala de Glasgow, monitorizar la PIC. ¿Cuál es el valor de PIC, de la PIC? Ok, para mayor de 90. El valor de la PIC es menos de 20, recordemos, ¿vale? Monitorizar la respuesta a actividades de autocuidado, mantener las vías aéreas permeables, controlar el patrón respiratorio y adaptación a ventilación mecánica, ¿vale? Menos de 20, exacto, de la PIC, bien. Monitorización de la presión intracraneal. Ahora, pues aquí tenemos un manejo pues multidisciplinario porque viene la intervención con la asistencia cuando introducen un tornillo de Richmond para pues monitorizar la presión intracraneal, controlar la sedonalgesia, son pacientes pues que no podrían estar despiertos con un catéter de este tipo, ¿no? Y calibrar y nivelar el transductor, irrigar el sistema de lavado, ajustar alarmas, registrar lecturas de la PIC y analizar las ondas, la P1, la P2, la P3. De este no pude encontrar un video que me pareciera pues adecuado, pero podemos, como las otras ocasiones, ¿no? Proyectarles un video y a partir de ese hacer una crítica hacia qué podríamos, partir de las buenas prácticas y de las prácticas que podríamos hacer una crítica constructiva. Ahora, la monitorización neurológica, comprobar las pupilas, la escala de Glasgow, los movimientos si son anormales, si tiene crisis convulsivas, de qué tipo son estas crisis, monitorizar los parámetros hemodinámicos, la PIC, la presión de perfusión cerebral, la sedación, que hemos platicado en varias ocasiones de la sedación, notificar estos cambios de manera inmediata, ¿no? ¿Okay?
e informar a la familia. Aquí nos tendríamos que restringir haciendo el protocolo que dicta nuestra institución. Y pues otro diagnóstico, enfermero, riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos relacionado con cirugía y lesión traumática, es de riesgo, ¿ok? Vamos a vigilar el equilibrio hídrico y la hidratación. De igual manera, para este se hace un control de líquidos con un registro preciso, se vigila el estado de hidratación, los miembros que no tengan edema, si tienen GODET, qué valor. Hay una monitorización del estado hemodinámico, se contribuye al distribuir el aporte hídrico en las 24 horas, el manejo estricto con bombas de infusión, nuestras soluciones, contabilizar nuestros medicamentos, etcétera, y cateterismo vesical y control de la uresis, pues, con la medición del gasto urinario, ¿ok? Y consultar, pues, los cambios significativos. La monitorización de líquidos, pues, para estas intervenciones, mantener el nivel de flujo intravenoso, identificar factores de riesgo de desequilibrio, los riesgos, perdón, los ingresos y los egresos de manera precisa con la vigilancia de signos vitales, las mucosas, la turgencia de la piel, la orina, ¿okay? Una orina concentrada, bajo gasto urinario, flujo urinario, nos va a determinar tal vez que el paciente está haciendo retención, que necesita otra intervención como forzar la uresis con un diurético de ASA, ¿ok? Monitorizar tan importante los signos vitales en todas las áreas, ¿no? No nada más en la UCI. Monitorizar la temperatura. Aquí dice rectal continua, pero aquí les hacía yo una observación que es central, ¿no? Es rectal o es timpánica o es invasiva, pero bueno, en este caso, nada más para hacer la acotación que es central, ¿ok? De manera particular, quiero platicarles de la temperatura timpánica. Allá existen pues estos termómetros que se colocan en la oreja, bueno, para determinar el oído, para determinar la temperatura timpánica y determinan la temperatura central de manera poco invasiva. Podemos decir, no es tan económica porque requiere la inversión de un buen termómetro de tímpano, pero pues eso nos puede servir pues para una correcta medición. ¿Okay? Y signos y síntomas importantes para identificar cambios y comprobar la precisión de estos instrumentos, ¿no? Como les ponía yo este ejemplo, a diferencia pues que todavía en algunas instituciones todavía son reacios a utilizar, ejemplo, ¿no? Termómetro digital, ¿no? Que todavía siguen utilizando los termómetros de mercurio, ¿no? Tan peligrosos para el medio ambiente, para la salud, porque es un metal pesado, entonces el riesgo que tienen de romperse, ¿no? Entonces, también otro diagnóstico ya para terminar, la limpieza ineficaz de la vía aérea, relacionado con la presencia de la vía artificial y la producción de esputos. Esto creo que ya lo hemos revisado como repetidamente porque este tema ha sido reiterado. Aquí nada más para que tomen una captura aquí de pantalla. Demore mucho conversándoles. Y pues se hace la aspiración de las vías aéreas, el manejo de las vías aéreas artificiales. ¿Ok? Y precaución para evitar la aspiración, la oxigenoterapia y la monitorización respiratoria. Bueno, en este caso, el riesgo de infección con el procedimiento invasivo, que es el tornillo de Richmond para monitorear la presión intracraneal y todos los invasivos que tiene nuestro paciente, que vamos a determinar, evitar una infección, ¿sale? Mantenimiento de los dispositivos de acceso vascular, la higiene de manos, bien importante, los cuidados de este dispositivo, de este tornillo de Richmond, y es una técnica que tiene que ser 100% aséptica, ¿no? Con barrera máxima, de manera quirúrgica, el control de las infecciones, todos los que vayan a manipular estos catéteres, desde el transductor, ¿no? De dispositivos, estricta higiene de manos, el uso de guantes,
Y pues otras intervenciones del carácter ordinario en este caso, pero de las vías aéreas artificiales. Y pues creo que hasta ahí tendríamos que dejar, por el tiempo ya nos, nos apremia. ¿Algún comentario, colegas? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere comentar? Adelante. Bueno, pues entonces por mi parte, creo que sería todo. Gracias a todos Pues los que participaron. muchísimas gracias, maestra Margarita. Alumnos, quien desee obtener la constancia de esta sesión con un valor curricular de 2 horas, tiene un costo de 200 pesos. Por ahí les voy a compartir mi número de WhatsApp, por si alguien desea adquirir su constancia, 200 pesos el costo. Por aquí les dejo mi número de WhatsApp, el 951-423-6508. Ahí se los acabo de compartir. Gracias por participar en la sesión. Si alguien desea la constancia con un valor curricular de 2 horas, costo 200 pesos, me puede mandar un mensaje al WhatsApp y con gusto solicitamos la constancia a la universidad. ¿Ok? Pues bueno, muchísimas gracias por participar. Vamos a dar por terminada la sesión, maestra Margarita. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, chicos, el próximo miércoles. Que pasen una excelente tarde, una excelente noche. Cuídense mucho. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿No? Ok. Pues bueno, damos por cerrada la sesión, maestra Margarita. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Buenas noches.